Tercer día de acciones en la región francesa de la Provence. Luego del prólogo y la primera etapa, afrontamos una jornada de 181 kilómetros con media montaña y 2.200 metros de desnivel positivo, distribuidos en dos puertos de tercera categoría y uno más de segunda a 27 de meta, con 6,6 kilómetros de extensión al 4,8%. Tras el descenso y una seguidilla de pequeños repechos, afrontar el final de la etapa con un falso llano en el último kilómetro. Filippo Ganna de Ineos Grenadiers partía esta mañana con la camiseta de líder, luego de ganarla en el prólogo y mantenerla el día anterior, tras ser uno de los protagonistas del viernes trabajando en la generación de cortes e imponiendo un fuerte ritmo de carrera. Además de cerrar los huecos en los ataques rivales y siendo fundamental en el triunfo de su compañero Elia Viviani. Esta etapa estuvo marcada por la presencia de viento y la formación de abanicos, cortes que dejaron afectados a varios aspirantes al título y que por otro lado posicionaron a otros corredores para ir de frente por la carrera, como el caso de Alaphilippe, Pierre Latour y Nairo Quintana, que escalaron posiciones en la general. Una novedad importante trastoca los planes de uno de nuestros corredores. Se conoció esta mañana que Richard Carapaz dio positivo a una de las pruebas PCR realizadas. Por tanto, debió abandonar la concentración del equipo y se pierde el resto de la prueba. La escuadra ha indicado que el ecuatoriano no presenta síntomas, y ahora habrá que ver si el calendario del ciclista se ve alterado, pues en su lista de carreras estaba planeado correr los nacionales de ruta en su país natal el día 20 de febrero, y después Tirreno Adriático, Volta a Cataluña y Giro de Italia. Recordemos que esta es la segunda carrera en la que Richard debe retirarse este año, pues ya la semana pasada había tenido que abandonar la actual de Bessèges debido a caída. Ya entrando en lo que tiene que ver con carrera, el pelotón de 102 ciclistas tomó la partida en Arles esta mañana, teniendo que esperar casi 20 kilómetros para que se empezara a consolidar la escapada. Fueron los franceses Paul Ursenal del Total Energies y Alexis Gougart del B&B Hotels los hombres que lanzaron el primer ataque y lograron tomar distancia del gran paquete. Más atrás otros dos ciclistas partieron del lote y uno más hizo un solitario intento de llegar a la punta. Tras casi 35 kilómetros recorridos, todos los ciclistas que partieron se fundieron en un solo grupo y establecieron la fuga del día con 5 corredores. Tras el paso por el primer puerto de tercera, Kevin Besson y Paulo Orselán se quedaron con los puntos disponibles para la clasificación de montaña, mientras Cofidis era el equipo que conducía la persecución, pues veían posibilidades de etapa con Brian Coquard en el cierre y era imprescindible recortar los 4 minutos de ventaja que hasta ese momento tenía la fuga. Entrando en el último tercio aparecía la segunda dificultad montañosa. Ahí de nuevo los hombres de la fuga se quedaron con los puntos. Los mismos protagonistas del puerto anterior se quedaron con las unidades y se iban sumando en la clasificación. Además del Cofidis, Ineos y Quickstep se interesaron en incrementar el ritmo para alcanzar la escapada, pues a 60 de meta los 5 fugados seguían manteniendo los 4 minutos de renta. Al paso por el último de los puertos la situación cambiaría en favor de los perseguidores. La ventaja se redujo notablemente y los hombres de la fuga no pudieron seguir trabajando coordinadamente. Los dos ciclistas que iniciaron las hostilidades al comienzo del día quedaron en punta tratando de sostenerse, pero la caza era inminente. Solo un minuto era la ventaja que tenían sobre el lote y era difícil manejarla, pues Cofidis marca un paso fuerte para distanciar a Elia Viviani, que se quedaba, y en esa lucha se iban acercando más y más a la cabeza de carrera. Alexis Gougart se lanza solo en el descenso y a 10 de meta mantiene una renta de 50 segundos con el paquete. Ahora sí todos los equipos se han tomado en serio la tarea de darle cacería poniéndose al frente. La serie de repechos en los últimos kilómetros ha dificultado la captura, extendiendo un poco más la aventura de Gougart, quien solo puede ser neutralizado a falta de 2 kilómetros tras el empuje de los Quickstep liderados por Dries de Benins. Un contraataque del Cofidis con Pierre-Luc Pericon desequilibra a los Quickstep que venían montando la estrategia para Alaphilippe. Un reducido lote de 30 hombres empieza a acomodarse para buscar el triunfo de etapa, en un último kilómetro que tiene una ligera inclinación hacia arriba. Pericon es controlado a 600 metros por los hombres de Julian, pero esto ha significado un desgaste importante para el Wolfpack. Pierre Latour es el primero que ataca para buscar el triunfo de etapa. Filippo Ganna, que aún se encuentra en el lote, trata de seguirle rueda. Por su lado izquierdo, Alaphilippe y Coquard son más veloces y lo rebasan, dejándolo en tercer lugar. Brian Coquard impone condiciones de velocista sobre Julian, quedándose con el primer puesto y negándole el triunfo al campeón del mundo. Inteligente y gran trabajo de Filippo, que suma bonificación, y esos segundos le permiten mantener el liderato frente a Alaphilippe por un escaso margen. También es destacable el trabajo del Arkea para posicionar a Nairo Quintana, quien arriba en sexta posición manteniendo intactas las opciones de título. La general continúa con Filippo Ganna al comando, seguido de Julian Alaphilippe a 2 segundos y Pierre Latour del Total Energies a 14. Luego vienen Samuele Battistella de Astana a 16, Matías Jensen y Matteo Jorgensen a 25, Maxime Bouet de Ilan Balwaider a 27, Damien Touset a 30, y Nairo Quintana sube al 10º puesto distanciado 32 segundos del líder. Mañana la etapa reina con llegada en alto y 3.220 metros de desnivel positivo.
donde se decidirá el campeón en un puerto final de primera categoría con 13 kilómetros al 6,5% y 2 pasos previos por un premio de tercera. Dinos quién es tu favorito para ganar la etapa. Pierre Latour, Nairo, Alaphilippe, Iván Sosa. Escribe tu opinión en la sección de comentarios y dinos quién será el campeón de la carrera. Para todos un feliz resto de sábado.